largo del tiempo han surgido diversas vanguardias artísticas que han marcado ciertas épocas de una manera muy significativa. Una de ellas, y de la que hablaremos en este video, es el surrealismo. El surrealismo comenzó en la ciudad de París en el año de 1924 con la publicación del Manifiesto Surrealista por André Breton. En dicho manifiesto, Breton se refiere al surrealismo como la expresión verbal, por escrito o de cualquier otro modo, del funcionamiento real del pensamiento, es decir, que todo lo que cruce por nuestro cerebro debe de ser interpretado a través del arte, sin censura alguna. El arte surrealista se basaba en la inconsciencia, utilizando la técnica del automatismo, la cual surgió a partir de este movimiento y consistía en pintar prácticamente sin razonar y bajo la influencia de los sentimientos, o bien, como su nombre lo dice, pintar automáticamente. De esta forma, según sus intérpretes, se reflejaba en sus figuras y símbolos la verdadera esencia del ser humano. Así como no se mostraba preocupación alguna por el razonamiento en las obras surrealistas, tampoco parecía haberla por los valores morales y estéticos que éstas presentaban, al representar la idea de poder cambiar los patrones que distinguían a la belleza y a la fealdad de aquella época. Existieron a lo largo de la historia muchos exponentes de esta vanguardia. Uno de los principales, y que vale la pena mencionar, es Salvador Dalí, un excéntrico pintor español quien es el máximo representante del surrealismo europeo. Muchas de sus obras han sido consideradas como un legado para el arte contemporáneo indiscutiblemente. Entre ellas destacan las siguientes obras. El Gran Masturbador fue pintada en el año 1929. Refleja las obsesiones del autor y actualmente se expone en el Museo Reina Sofía en España. Otra de sus principales obras es Los Elefantes, pintura realizada por el autor en el año 1948. Se caracteriza principalmente por un color cálido y una composición simétrica. La Persistencia de la Memoria fue su obra más importante. Esta fue realizada en el año 1931. Se puede apreciar en ella el uso de colores brillantes y colores oscuros para dar la impresión de un sueño. La luz permite la creación de una atmósfera delirante, mientras que las curvas de los relojes dan la impresión de movimiento. Dalí afirmó que se inspiró en el queso camembert derritiéndose bajo el sol para pintar la obra, aunque esta fue más producto de un sueño que tuvo el autor de unos relojes derritiéndose en un paisaje desorganizado. El siguiente artista es Max Ernst, pintor y escultor nacido en Alemania y nacionalizado francés. Formó parte del movimiento dadaísta de Colonia, y posteriormente las asociaciones de sus obras se inclinaron más hacia el surrealismo. Practicó diversas técnicas dentro de la estética de lo absurdo, tomando marcadamente el automatismo antes mencionado como su base. Sus obras que más resaltan son las siguientes. El Bosque y la Paloma, o Forest and Dove, fue hecha en 1927. Esta obra cuenta con un formato vertical, una composición simétrica y dominio de los colores oscuros. La siguiente obra es Nature at Dawn, hecha en 1938. Su formato en horizontal y su composición en L hacen que la imagen se alargue y nos permita ver los detalles con mayor certeza. Por último, tenemos The Fireside Angel. Max la pintó en 1937 en óleo sobre lienzo. Tiene un formato rectangular y una composición en aspas, así como también cuenta con colores claros y vivos que hacen resaltar y le dan más dominio al monstruo que destruye todo lo que se encuentra en su camino. Con esta obra, Ernst estaba criticando seriamente al movimiento fascista, el cual, según él, solo trae ruina a los países, y así presenta también el sentimiento de miedo y violencia que el fascismo siembra dentro de las sociedades a las que controla. Frida Kahlo fue una importante pintora mexicana casada con el famoso muralista Diego Rivera. Frida llegó a crear aproximadamente 200 obras de arte que se relacionaban con su vida, entre las cuales predominaba el tema del dolor físico y emocional, esto tras la trágica vida que le tocó vivir. Y unas de sus obras más reconocidas son las siguientes. Las dos Fridas fue una obra realizada en el año 1939, donde se retrata a ella misma 2 veces, pero con diferente vestimenta, reflejando así en cada cuerpo distintas emociones. En El venado herido, que fue pintada al aceite en 1946, Frida retrata su rostro en lugar de la cabeza de un venado,
cuyo cuerpo es herido por 9 flechas, y se encuentra en medio de un solitario bosque con un lejano paisaje al fondo. La columna rota fue hecha en 1944. Su formato vertical hace que su cuerpo y su columna de metal tengan mayor protagonismo. Contiene colores claros y en el fondo resalta mucho un verde pálido que refleja la soledad del artista. El contexto de esta obra es bastante triste, ya que en aquel tiempo ella tenía que usar un corsé de metal al estarse deteriorando gravemente su salud, mientras el cuadro es una metáfora más que representa con clavos en el cuerpo el dolor del artista, tanto físico como emocional. Este último se muestra de manera especial con el clavo más largo de todos, el cual se localiza encajado a la altura de su corazón. Para concluir, la falta de coherencia con respecto a la realidad está presente en las obras de los pintores que escogimos. Sin embargo, fueron expresados en sus aspectos de diferentes maneras. Por ejemplo, los trazos de Dalí representan lo que salía de los rincones más profundos de su pensamiento. Por otro lado, Frida era fanática del dolor y la autoflagelación en sus pinturas, las cuales mezclaban elementos sobrenaturales con su propio dolor y sufrimiento. Mientras que Ernst criticaba a la sociedad postmoderna en la que vivió, ya que se vio envuelto en una época de conflictos, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante varios siglos previos a esa vanguardia, la estética fue el foco de atención en las obras plásticas. Sin embargo, estos artistas no solo lograron evitar que lo surreal venciera la barrera de lo bello y lo feo, sino también lograron plasmar qué es lo que sucede en la cabeza de ser humano que muchas veces es callado.